Coge tu basura, lárgate. Esta es mi casa ahora. No vuelvas jamás. Mi propia hija me lanzó una bolsa de basura a los pies y me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, bajo la lluvia, a mis 65 años, pensando que mi vida se había terminado. Pero cuando abrí esa bolsa, encontré 650.000 euros en efectivo y una carta. A la mañana siguiente, conduje hasta la dirección escrita en el interior. Cuando crucé esa puerta, me quedé impactado por quien me estaba esperando. Esa persona en aquel apartamento de Madrid lo cambió todo. Me llamo Bernardo Bravo. Tengo 65 años y soy viudo. Hasta esa noche de octubre, creía saber lo que significaba la familia. Pasé 40 años regentando Ferretería Bravo en el barrio de Tetuán. Cuando mi esposa, Bárbara, enfermó hace 10 años, vendí el negocio para pagar tratamientos que no funcionaron. Con lo que quedó, construí una casa modesta en la zona de Puerta de Hierro. Hace 3 años, mi hija Jimena se casó con Borja de la Riva, un promotor inmobiliario con una sonrisa demasiado blanca, un apretón de manos demasiado firme. Se mudaron conmigo temporalmente, pero lo temporal se volvió permanente. No me importó, Jimena era mi única hija y, tras perder a Bárbara, agradecía la compañía. Pero últimamente, Borja presionaba mucho. Bernardo, firma el traspaso de la casa, decía. Es por planificación patrimonial, respondía yo. Tengo 65 años, no 95. La casa valía ahora 2,5 millones de euros, y los ojos de Borja brillaban cada vez que salía esa cifra. Ese martes de principios de octubre, todo estalló. Borja golpeó unos papeles sobre la mesa del comedor. Firma esto. Era la transferencia de propiedad a nombre de Jimena. Sacudí la cabeza. No voy a firmar nada. Su mandíbula se tensó. Estás siendo egoísta. Esta casa vale una fortuna. ¿Qué pasa si te da un infarto? Tenemos que protegerla. Me levanté despacio. ¿Protegerla o controlarla?, repliqué. El rostro de Borja se puso rojo. Viejo testarudo. Estás viviendo bajo nuestro techo. Yo levanté este techo, cada viga y cada muro con mis propias manos, dije. Jimena estaba sentada frente a nosotros, pálida y en silencio. Eso era extraño, mi hija nunca se quedaba callada en las discusiones. Solo se miraba las manos, retorciéndose los dedos. Jimena, cariño, habla conmigo. No levantó la vista. Borja se inclinó hacia mí. Firma los papeles, Bernardo, o habrá consecuencias. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Afuera, la lluvia empezó a golpear las ventanas. Octubre en Madrid, puntual como siempre. Jimena seguía sin mirarme a los ojos. Esa debería haber sido mi primera pista. Entonces, se puso de pie. Su voz sonó fría, pero sus manos temblaban. Papá, no puedo seguir con esto. ¿Con qué, hija? Papá, tú eres el problema. Eres una carga. Un ancla que nos arrastra al fondo. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Agarró una bolsa de basura negra del armario del pasillo y me la lanzó a los pies. Coge tu basura y lárgate. Esta es mi casa ahora. No vuelvas. Borja se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona. Me empujó hacia la puerta. Ya la has oído. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el porche, bajo la lluvia, aferrado a esa bolsa. Caminé aturdido hasta la marquesina de un autobús a una manzana de distancia y me desplomé en el banco frío. La lluvia golpeaba el techo de plástico. Tenía el corazón destrozado y esa bolsa a mi lado era lo único que me quedaba. Me quedé allí sentado no sé cuánto tiempo, con el agua calando mi chaqueta y las manos entumecidas. La hija que había criado solo me había desechado como si fuera basura.
No tenía ni idea de lo que había dentro. Pero estaba a punto de descubrirlo. Bajo la luz parpadeante de una farola, encontré algo que jamás esperé. Mis dedos tocaron fardos envueltos en plástico. Dinero. Fajos de billetes de 100 euros. Conté con manos temblorosas. 650.000 euros. ¿Qué demonios es esto?, susurré. Entonces vi un sobre al fondo con mi nombre escrito de puño y letra de Jimena. Con el corazón a 1000 por hora, lo abrí. Papá, si estás leyendo esto, el plan ha funcionado. Siento mucho lo que te he dicho esta noche. Cada palabra era mentira. Hace un mes, a finales de septiembre, me desperté a las 2 de la mañana. Borja estaba en el despacho hablando por teléfono. Hablaba con su gestor y con su amante. Me di cuenta de que planeaban algo terrible contra ti, papá. Borja está en un lío muy serio. Su último proyecto inmobiliario fracasó. Se ha jugado más de 3 millones de euros del dinero de los inversores y ha falsificado documentos para ocultarlo. La casa es su única salida. Está a tu nombre, pero él planeaba fingir un accidente, una caída por las escaleras o una emergencia médica mientras dormías. Una vez que no estuvieras, falsificaría tu firma para el traspaso, hipotecaría la casa y desaparecería con su amante. Intenté reunir pruebas, pero no tengo suficientes. Escuché esa llamada pero no la grabé. Vi mensajes y transacciones sospechosas, pero Borja lo tiene todo bloqueado y me vigila constantemente. Si sospecha de mí, sé que ambos corremos peligro, por eso tenía que sacarte de aquí primero. Tenía que hacerle creer que lo elegía a él antes que a ti. Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Los 650.000 euros son míos, papá. Los gané con mi trabajo de diseño y con acciones en startups que fueron compradas. Borja cree que gano 30.000 euros al año, pero en realidad gano 120.000. Lo he ocultado durante años por si acaso. Vete a Madrid, al barrio de Chamartín. Calle de Arturo Soria, 215, apartamento 304. La llave está pegada dentro de este sobre. Me voy esta noche. Le dije a Borja que tengo una reunión con un cliente mañana y se lo ha creído. Te estaré esperando. Resolveremos esto juntos. Te quiero, Jimena. Leí la carta 2 veces. Seguía lloviendo, pero ya no sentía el frío. Sentí rabia hacia Borja, un orgullo inmenso por Jimena y una determinación gélida. Mi hija había arriesgado todo para salvarme la vida. Había escuchado planes terribles y había actuado, pero aún no tenía las pruebas suficientes. Necesitaba ayuda. Me necesitaba a mí. Caminé hacia mi coche y conduje hacia el norte por la AP1. Durante meses, ella había vivido con un hombre que quería hacerme daño, fingiendo su papel mientras buscaba pruebas que no podía alcanzar. Mi niña se había convertido en una guerrera, y ahora era mi turno de tomar el mando. Borja de la Riva cometió un error fatal. Nos dio tiempo. 3 horas más tarde, a las 3 de la mañana, aparqué en el complejo de Arturo Soria. Jimena había llegado unas horas antes. Encontré el apartamento 304 en el 3er piso. Mis manos temblaban mientras metía la llave en la cerradura. Antes de que pudiera girarla, la puerta se abrió. Jimena estaba allí, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cansancio marcado en el rostro. Susurró. Papá, y se le quebró la voz. Todo cambió en ese momento, ya no había vuelta atrás. Entré y Jimena se desplomó en mis brazos, sollozando. Nos quedamos allí, en ese pequeño apartamento de Madrid, abrazados. Ninguno de los dos habló, no era necesario. Cuando finalmente se apartó y me miró, vi algo que nunca había visto antes. No era mi niña pequeña, sino una mujer que había caminado entre las llamas para salvar a su padre.
Odié cada segundo de esto, susurró, tener que decirte esas cosas. Me has salvado la vida, le dije. No tienes que pedir perdón por nada. Cuando tuve que mirarte a los ojos y decirte que eras una carga. Su voz se quebró de nuevo. Papá, casi me destruye. Lo sé. Lo vi. Estabas temblando. No podías mirarme. Tenía terror de que no lo entendieras, de que pensaras que de verdad lo sentía. Le apreté las manos. Jimena, escúchame. Lo que has hecho requiere más valor que cualquier cosa que haya visto en mi vida. Ya no eres mi niña pequeña. Eres una de las personas más valientes que conozco. Hubo un breve momento de conexión. Ahora, enséñame todo lo que tienes. Jimena abrió su portátil y reprodujo la grabación. La voz de Borja se escuchaba con total claridad. Huila, el viejo no cede. Lo hemos intentado todo. No quiere firmar. Luego se oía la voz de su gestor, Will. Entonces, ¿qué hacemos, Borja? Lo haremos por las malas. Tiene 65 años y vive con nosotros. Un accidente es fácil. Una caída por las escaleras. Un golpe en la cabeza y adiós. La policía pensará que ha sido un ictus o un infarto. Willa preguntó. ¿Y qué pasa con Jimena? Borja se rió. Ella confía en mí ciegamente. Cuando el viejo no esté, haré el papel de marido afligido. Es trágico, pero hay que seguir adelante. Firmará cualquier cosa que le ponga delante. Traspasamos la casa, la hipotecamos por 2 millones, pagamos las deudas y desaparecemos a las Islas Caimán. Willa insistió. ¿Y si no firma? Hubo una pausa de Borja. Entonces tendrá otro accidente. La grabación terminó. Mi rostro se volvió frío como la piedra. Jimena me mostró más extractos bancarios que revelaban que faltaban 3,2 millones de euros en las cuentas del proyecto de Borja. Transferencias a cuentas offshore. Pérdidas en juegos de azar en casinos de Las Vegas. Documentos de inversores falsificados. Fotos de Borja y Willa juntos en restaurantes y hoteles. Lleva engañándome 2 años, papá, dijo ella. Usando sus habilidades contables para ocultar sus crímenes. He estado reuniendo lo que he podido este último mes. Todo lo que ves aquí. Pero todavía no es suficiente. Me quedé mirando las pruebas. Tienes grabaciones, pruebas financieras, fotos. ¿Por qué no es suficiente? He investigado, dijo Jimena. Hablar de dañar a alguien no basta para presentar cargos. Dirán que son solo desahogos o especulaciones. Un buen abogado lo libraría. Necesitamos que cometa un delito que podamos probar. Como una falsificación, dije lentamente. Exacto. Si desapareces, pensará que ha ganado. Se volverá imprudente. Falsificará tu firma para traspasar la casa. Eso es fraude. Eso es demostrable. Pero necesitaré ayuda. No puedo hacer esto sola. Pensé en ello. ¿Todavía tienes el número de Samuel Cortés? Sonreí levemente. Mi viejo amigo de la mili, el detective privado. Sí, lo tengo. Llámale por la mañana. Cuéntaselo todo. Esa mañana, mientras amanecía sobre Madrid, hice 2 llamadas. La primera fue a Samuel Cortés. Respondió al segundo tono a pesar de la hora temprana. ¿Bernardo? ¿De verdad eres tú? Han pasado 3 años desde la última vez, dijo. Cuando le conté lo que necesitaba, no dudó ni un segundo. Cuenta conmigo. ¿Cuándo empezamos? La segunda llamada fue a un contable forense que Samuel me recomendó. Al mediodía, ya habíamos formado un equipo al atardecer, teníamos una estrategia trazada. Borja de la Riva creía que estaba jugando al ajedrez,
pero no tenía idea de que acabábamos de darle la vuelta al tablero. Las siguientes 8 semanas fueron las más largas de mi vida. Me convertí en un fantasma. Sin teléfono, sin tarjetas de crédito, sin rastro digital. Viví en aquel apartamento de Chamartín como un hombre que había dejado de existir. Mientras tanto, en Puerta de Hierro, Borja caía directo en cada trampa que le pusimos. Samuel me ayudó a desaparecer por completo. Compramos un teléfono de prepago y alquilamos el piso bajo un alias. Es como morir sin estar muerto, le dije a Samuel. Cada mañana tengo que recordarme que ya no soy Bernardo Bravo. No soy nadie. Jimena informó a los vecinos de que yo había desaparecido. Papá estaba destrozado tras la discusión y se marchó. No sé dónde está, decía ella. Interpretó el papel de hija preocupada a la perfección, mientras Borja la consolaba públicamente diciendo que yo volvería cuando se me pasara el berrinche. A través de las cámaras ocultas que Jimena instaló, yo lo observaba murmurando. Bastardo engreído. Samuel creó un rastro falso. A través de sus contactos, se reportó que Bernardo Bravo había sido visto en Sevilla y que se había usado una tarjeta en un cajero de allí. Cualquiera que investigara pensaría que me había ido de Madrid. Entonces Borja mordió el anzuelo. Semana 1. Contrató a un falsificador llamado Vincenzo. Necesito firmas que pasen cualquier inspección, dijo Borja. Te costará 10.000 euros, respondió el otro. Hecho. Semana 2. Aparecieron firmas falsificadas en los documentos de transferencia de propiedad. Samuel fotografió a Borja en el registro de la propiedad. Los papeles mostraban que yo, Bernardo Bravo, transfería la titularidad a Jimena Bravo de la Riva. Semana 3. Borja llevó a Jimena al banco. Como tu padre no está, debemos proteger nuestros activos, le dijo. Hipotecó la casa por 2 millones de euros. Jimena, fingiendo confusión, preguntó si eso era legal sin mi presencia. Borja sonrió. Él firmó antes de irse. Confía en mí. Ella llevaba un micrófono. Samuel lo grabó todo. Semana 4. Borja pagó sus deudas de juego. 800.000 euros a un casino y 400.000 a acreedores privados. Samuel rastreó cada transacción. Semana 5. Borja planeó su gran ceremonia, el lanzamiento de un nuevo proyecto financiado con el dinero robado. Invitó a inversores, prensa y autoridades locales. Este es mi regreso triunfal, mi coronación, decía. Semana 6-7. Borja se volvió cada vez más afectuoso con Jimena, comprándole regalos caros. Ella fingía gratitud. Yo observaba pensando que cada sonrisa le costaba un mundo, pero nunca falló. Semana 8. Will Amour, su amante y gestora, se instaló en la habitación de invitados para ayudar con el proyecto. Apenas ocultaban ya su aventura. Desde Chamartín, yo lo veía todo. Cada mentira, cada firma falsa, cada euro de esa hipoteca ilegal. Estábamos construyendo un caso blindado y Borja caminaba hacia él voluntariamente. Pero entonces llegó el descubrimiento más oscuro. A finales de la 7ª semana, Jimena me envió una nueva grabación. Al escucharla, se me heló la sangre. Jimena se está portando raro, pregunta por el papeleo. ¿Crees que lo sabe?, preguntaba Borja. No lo sé, tal vez, respondía Huila. Es más lista de lo que pensaba. Si lo sabe, se convierte en un problema, sentenció Borja. El viejo era fácil de eliminar, pero Jimena. Si se divorcia de mí, se lleva la mitad de todo. No puedo permitirlo. Me temblaban las manos. Ya no se trataba solo de mí. Mi hija estaba en peligro. Escuché a Borja discutir cómo dañar a mi hija como si fuera una decisión de negocios. Durante 8 semanas fui paciente y estratégico, pero esa grabación lo cambió todo.
Ya no se trataba de justicia, de mi casa o de mi nombre, se trataba de supervivencia. Faltaban 2 semanas para el momento de gloria de Borja, cuando se subiría al escenario como un rey. 2 semanas para que llegara su hora del juicio. De repente, 2 semanas parecían una eternidad y, al mismo tiempo, muy poco tiempo. 1 de diciembre. El gran evento de Borja estaba programado para el 15 de diciembre, exactamente a 2 semanas de distancia. Samuel Cortés estaba sentado frente a mí en el apartamento de Madrid. Los archivos de pruebas estaban extendidos entre nosotros como planes de batalla. ¿Estás listo?, me preguntó. Le miré a los ojos. Borja planea hacerle daño a mi hija. Nunca he estado más listo. Las paredes del apartamento estaban cubiertas de evidencias. Una línea de tiempo en una pizarra, fotos de documentos falsificados, diagramas de flujo de dinero rastreando el efectivo robado y transcripciones de conversaciones grabadas. Samuel había traído a un contacto crítico, la agente de la Policía Nacional, Carmen Valladares, que llevaba meses investigando la empresa de Borja por fraude a inversores. Llevamos tiempo vigilando a De la Riva Inversiones, dijo ella, pero no podíamos entrar. Vuestras pruebas llenan cada vacío. La agente Valladares revisó los archivos cuidadosamente. Esto es sólido. Falsificación, fraude, apropiación indebida, conspiración para causar daño. Se enfrenta a un mínimo de 15 a 20 años. Luego añadió. Pero tenemos que atraparlo limpiamente. En un entorno público, con testigos, sin margen para que los abogados lo retuerzan. Por eso usaremos su ceremonia de colocación de la primera piedra, dije yo. Habría 200 invitados, prensa, funcionarios de la ciudad, incluido el alcalde. Él estaría en el escenario convencido de que ha ganado. Finalizamos el plan. Los agentes asistirían como inversores anónimos y, cuando se reprodujera el video, actuarían. Se ejecutaría una orden simultánea para Will Amour. Samuel y yo pasamos días montando el video de la exposición. Empezaba con el informe de mi desaparición. Luego venían las grabaciones. Audio sincronizado con subtítulos, firmas falsas junto a las reales y documentos financieros exponiendo el desfalco. Las fotos del romance entre Borja y Willa aparecieron en pantalla y el final revelaba la verdad. Yo seguía vivo. Samuel instaló remotamente el sistema de anulación audiovisual en el Palacio de Congresos de Madrid. Cortaría la presentación de Borja en un momento preciso. Grabé la locución por secciones, con voz firme y controlada. Ensayamos repetidamente. El video final duraba 12 minutos. Hablaba con Jimena a diario por una línea segura. No sé cuánto más podré aguantar, admitió ella. Solo unos días más, le decía yo, casi eres libre. Borja empezó a sospechar. Pareces distante, le dijo. Jimena actúa a la perfección. Solo estoy estresada por tu gran momento. Quiero que sea perfecto. La noche antes del evento, ella no podía dormir. A las 2 de la mañana, llegó su mensaje. Papá, tengo miedo. ¿Y si algo sale mal? Respondí de inmediato. Nada saldrá mal. Mañana recuperamos nuestras vidas. 15 de diciembre, 18 horas. Estaba entre bastidores en el Palacio de Congresos, vistiendo el traje que usé para la graduación universitaria de Jimena. A través de un hueco en la cortina, vi a 200 personas ocupar sus asientos. La agente Valladares y su equipo se mezclaban sin esfuerzo. Jimena estaba en la tercera fila, con las manos entrelazadas y el rostro en calma, solo yo notaba que sus dedos temblaban. Entonces Borja de la Riva caminó hacia el escenario con su traje de diseño, sonriendo, saludando como un rey. No tenía idea de que en exactamente 12 minutos, todo lo que había construido se reduciría a cenizas. Las luces se atenuaron y el público guardó silencio. Borja de la Riva se acercó al micrófono y, desde las sombras del backstage, lo observé.
Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento del que no había retorno. El escenario era perfecto, con una pantalla gigante detrás de él y un podio con el logotipo de la Riva Inversiones bajo los focos. Borja sonrió y comenzó con soltura ensayada. Señoras y señores, Sr. Alcalde, distinguidos invitados. Gracias por estar aquí esta noche. Este evento marca más que la colocación de una primera piedra, marca una visión realizada y una promesa cumplida. Aparecieron diapositivas detrás de él con representaciones arquitectónicas elegantes y promesas de crecimiento. Este proyecto traerá 500 empleos a Madrid. No solo construimos estructuras, construimos comunidad, confianza y legado. Desde mi posición, apreté la mandíbula, la hipocresía era nauseabunda. Borja señaló hacia la tercera fila. Nada de esto sería posible sin mi increíble esposa, Jimena. Tu apoyo lo significa todo para mí. Jimena sonrió levemente y asintió mientras el público aplaudía. Este proyecto representa todo lo que defiendo. Integridad, colaboración y visión, continuó Borja, levantando el mando de las diapositivas. Ahora, permítanme mostrarles el futuro de... La pantalla se quedó en negro. La sonrisa de Borja vaciló. Un pequeño problema técnico, solo un momento. Hizo clic de nuevo, pero nada ocurrió. Los altavoces emitieron un pitido de retroalimentación. Se giró bruscamente hacia los laterales. ¿Qué está pasando? Arregladlo. Entonces, los altavoces rugieron con fuerza. Hola, Borja. ¿Te sorprende escucharme? Mi voz resonó por todo el salón. Borja se quedó petrificado y el color desapareció de su rostro. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia cuando la pantalla se iluminó de nuevo, esta vez con mi rostro. Mi nombre es Bernardo Bravo, decía el video. Hace 3 meses, el hombre que está ante ustedes planeó hacerme daño. Permítanme mostrarles exactamente cómo. Borja se lanzó hacia su micrófono para decir que era una broma, pero estaba muerto. Samuel había cortado el audio de la sala. Borja gesticulaba frenéticamente hacia la cabina técnica, pero ya nadie lo miraba a él. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Apareció un título. Parte 1. Conspiración para dañar. El audio comenzó a reproducirse con subtítulos debajo. La voz de Borja llenó la sala. Lo haremos por las malas. Tiene 65 años. Un accidente es fácil. Una caída por las escaleras. La policía pensará que fue un ictus o un infarto. Jadeos de horror recorrieron la multitud. Siguió la voz de humor preguntando por Jimena. Borja respondió con calma. Ella confía en mí. Una vez que el viejo no esté, firmará cualquier cosa. Traspasamos la casa, la hipotecamos por 2 millones y desaparecemos. Vi a la audiencia reaccionar. Manos en las bocas, rostros pálidos. El alcalde miraba horrorizado y los inversores susurraban furiosos. Jimena permanecía inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ya no estaba actuando. Era alivio. Mi narración continuó en el video. Esa conversación fue grabada hace 2 meses. Borja de la Riva no sabía que su esposa había descubierto su plan y que me estaba protegiendo. La pantalla cambió. Parte 2. Fraude. La imagen se dividió en 2. A la izquierda, mi firma real; a la derecha, las firmas falsificadas de los traspasos de propiedad. Flechas rojas destacaban las diferencias en la inclinación y la presión. El 3 de octubre, Borja contrató a un falsificador. Registró documentos fraudulentos y robó mi casa. Aparecieron sellos oficiales, fechas y números de expediente, seguidos por los papeles de la hipoteca de 2 millones de euros con mi firma falsa. El 15 de octubre, hipotecó una casa que no le pertenecía. Eso es fraude. Eso es robo.
El video hizo una pausa y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Borja estaba rígido en el escenario, el sudor empapaba su traje de lujo. Intentó hablar, pero a nadie le importaba. La imagen de la firma falsa se mantuvo fija 3 segundos y luego apareció mi rostro otra vez. Pero, señoras y señores, dije, los crímenes de Borja de la Riva van mucho más allá de la falsificación o la conspiración. No solo me robó a mí. Les robó a cada una de las personas que están en esta sala. El video continuó y la pantalla se llenó de números, cuentas bancarias y transferencias que hicieron que los inversores se inclinaran hacia adelante con una atención afilada. Borja no solo era un fraude con intenciones peligrosas. Era un ladrón, y estaba a punto de demostrárselo a todo el mundo. Parte 3. El desfalco. La pantalla se llenó de extractos bancarios y gráficos de flujo de caja. Borja de la Riva no solo me robó a mí. Los 3,2 millones de euros que ustedes, los inversores, confiaron en él para este proyecto, han desaparecido. Aparecieron las pruebas de las transferencias a cuentas en paraísos fiscales y los pagos de deudas de juego en Las Vegas. Mientras les prometía beneficios, él pagaba sus deudas en el casino con su dinero. Y aquí están sus cómplices. Fotos de Borja con Will Amour en hoteles de lujo y restaurantes caros aparecieron en pantalla. La multitud estalló en murmullos de indignación. Borja intentó bajar del escenario, pero la agente Valladares y otros 3 oficiales de la Policía Nacional ya estaban allí, bloqueando las salidas. Borja de la Riva, dijo Valladares con voz firme que se oyó en toda la sala, queda usted detenido por fraude, falsificación documental, apropiación indebida y conspiración para cometer asalto. Las cámaras de la prensa, que originalmente estaban allí para cubrir un éxito inmobiliario, ahora grababan cómo le ponían las esposas al promotor estrella de Madrid. Al mismo tiempo, en la parte de atrás, otros agentes detenían a Will Amour. Salí de las sombras y caminé hacia el escenario. El público se quedó en silencio. Miré a Borja directamente a los ojos. Ya no era el hombre arrogante de antes, era un hombre pequeño, hundido y acabado. Bernardo. Susurró, con el rostro desencajado. Te dije que yo levanté cada viga de esa casa con mis manos, le dije con calma. Y hoy, he visto cómo tú mismo derribabas tu propio castillo de naipes. Jimena se acercó y me abrazó con fuerza frente a todos. Ya no teníamos que escondernos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi hijo y su esposa se habían ido de crucero por el Mediterráneo, pidiéndome que cuidara de mi nieto, un niño de 8 años que no había pronunciado ni una sola palabra desde el día en que nació. En el instante en que la puerta principal se cerró tras ellos, el niño se quedó inmóvil, me sostuvo la mirada directamente y habló con una voz impecable clara. Abuelo, por favor, no puedes beber eso. El hielo inundó mis venas. Todo lo que creía saber se vino abajo. Alguna vez fui un guerrero, un legionario curtido en misiones en el extranjero. Ahora, regresaba a la batalla. Solo que esta vez, la lucha era por mi familia. A mis 70 años, después de servir en misiones internacionales y de enterrar a mi esposa hace 4 años, pensaba que conocía el miedo. Estaba equivocado. El verdadero terror suena como un niño de 8 años rompiendo 8 años de silencio para decirte que alguien está intentando acabar con tu vida. Mi hijo, Alejandro, entró en mi garaje poco después de las 9 de aquella mañana de octubre, con su sedán plateado brillando bajo el sol de Madrid. Su esposa, Beatriz, bajó primero, llevaba el pelo perfecto y unas gafas de sol de diseño posadas sobre la cabeza. Papá, gracias de nuevo por esto, dijo Alejandro, cargando con el equipaje. Un crucero de 4 días por las islas, es nuestro aniversario. Lucas bajó del asiento trasero, pequeño para su edad,
aferrado a ese elefante de peluche que llevaba consigo desde los 2 años. Los médicos decían que nunca hablaría, lo llamaban no verbal. Pero cuando ese niño te miraba con esos ojos castaños, yo siempre me preguntaba si estaba pasando algo más de lo que todos sospechaban. Dentro de mi cocina, Beatriz dejó una pequeña caja sobre la encimera. Mateo, te he preparado tu té de manzanilla especial, la mezcla que te ayuda a dormir. Asentí, aunque no recordaba haber mencionado problemas de sueño. Es muy importante que lo tomes 2 veces al día, mañana y noche, dijo ella, alineando los sobres con una precisión cuidadosa. He preparado suficientes para todo el tiempo que estemos fuera. A tu edad, la constancia es vital para tu salud. Algo cruzó su rostro, rápido como el ataque de una víbora. Mis instintos de combate se activaron, ese sexto sentido de territorio hostil. Pero era mi nuera hablando de té. Reprimí el sentimiento. Deberíamos irnos, dijo Alejandro desde la puerta. Le vi besar la frente de Lucas, pero sus ojos se apartaron del rostro de su hijo. No podía mirarle. Pórtate bien con el abuelo, le dijo Beatriz a Lucas. Su voz no tenía calidez. ¿Recuerdas lo que hablamos? Lucas no respondió. Nunca lo hacía. Se marcharon en un torbellino de despedidas. Me quedé en el porche, con la mano de Lucas en la mía, viendo cómo el coche desaparecía por la calle. El aire de la mañana era fresco. La puerta se cerró tras nosotros. Los dedos de Lucas se apretaron alrededor de mi muñeca, con fuerza, con urgencia. Miré hacia abajo. Había soltado su elefante. Su otra mano señalaba hacia la cocina, hacia esa caja de té. Todo su cuerpo temblaba. Lucas, me arrodillé. ¿Qué pasa, pequeño? Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Sus ojos estaban desbordados por 8 años de palabras contenidas que finalmente se liberaban. Entonces habló. La voz era áspera, sin práctica, pero cristalina. Abuelo, susurró, con sus ojos fijos en los míos. No bebas el té. Mamá le puso algo malo. El mundo se inclinó. Mis rodillas casi cedieron. Agarré sus hombros, mirando a este niño que nunca había hablado. Ni una vez. Lucas, logré decir. Acabas de hablar. Sus pequeñas manos agarraron mi camisa. El terror en su rostro era el de un adulto que sabe demasiado. Por favor, abuelo, su voz se quebró. Por favor, no lo bebas. Mi nieto de 8 años, que no había dicho una palabra desde su nacimiento, acababa de salvarme la vida, y yo no tenía idea de cuánto más estaba a punto de contarme. Llevé a Lucas a la mesa de la cocina, con mis manos aún temblando por lo que acababa de escuchar. El niño, que había estado en silencio toda su vida, había hablado, y cada palabra hacía que mi sangre se enfriara más. Siéntate, campeón, dije, sacando una silla. Nos serví agua a los dos. Té no. Nunca más ese té. Necesito que me lo cuentes todo. Empieza desde el principio. La voz de Lucas seguía siendo áspera, como un motor que no ha funcionado en años. Pero las palabras salían constantes y claras. Tenía 5 años, dijo, mirando sus manos. Estaba en el médico con mamá. Vi un juguete que me gustaba y dije. Mamá, sin pensar. Solo una vez. El médico me oyó. Esperé, con la mandíbula apretada. Esa noche, mamá entró en mi habitación después de que papá se durmiera, su voz se hizo más baja. Dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me enviaría a un hospital especial. Un lugar donde nunca volvería a verte a ti ni a papá. Dijo que allí les ponen inyecciones a los niños que los hacen dormir para siempre. 5 años, amenazado de muerte por decir una palabra. Tenía tanto miedo, abuelo.
Sus ojos castaños se encontraron con los míos. Así que dejé de hablar con todo sobre todo. ¿Desde cuándo eres capaz de entender las cosas? Pregunté, manteniendo la voz nivelada a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Desde siempre, dijo con sencillez. Aprendí a leer solo cuando tenía 6 años. Con los subtítulos de la tele, con tus libros cuando los dejabas por ahí. Este niño había estado atrapado en el silencio, pero su mente había estado trabajando todo el tiempo, aprendiendo, observando, entendiéndolo todo. Escucho las conversaciones de los adultos, continuó Lucas. La gente piensa que porque no hablo, no oigo. Pero lo oigo todo. Abuelo, escuché lo del té hace 6 meses. Mamá estaba hablando por teléfono en su habitación. Yo debería estar dormido, pero la oí hablar de medicinas, de hacer que te confundieras, de asegurarse de que no despertaras. Su voz se quebró. Ahí fue cuando empecé a buscar pruebas. La cocina se sintió pequeña de repente. Mi nuera había estado planeando eliminarme durante al menos 6 meses, tal vez más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella vigila todo lo que hago. A dónde voy, cada vez que nos visitas. Lucas entrelazó sus manos. Esta semana era mi primera oportunidad, cuando se marcharon. Cuando supe que estaríamos solos y ella no podría detenerme. 4 días. Eso era todo el tiempo que teníamos antes de que volvieran. Antes de que Beatriz se diera cuenta de que su plan había fallado. Abuelo, dijo Lucas, y algo en su voz hizo que me concentrara completamente en él. No solo escuché cosas. Guardé papeles, pruebas. Los he estado escondiendo donde mamá nunca pensaría en mirar. ¿Qué tipo de papeles? Sus investigaciones sobre ancianos y medicinas, sobre cómo hacer que la gente parezca enferma cuando no lo está. Sobre. Hizo una pausa. Sobre asegurarse de que la gente no despierte. Mi nieto había estado reuniendo inteligencia como un agente entrenado durante meses, tal vez años, y solo tenía 8 años. Hay más, añadió en voz baja. Papeles sobre mí también. ¿Sobre por qué me odia tanto? Pensé en la incapacidad de Alejandro para mirar a su hijo a los ojos, en la voz fría de Beatriz cuando le hablaba. Había capas en esto que ni siquiera había empezado a comprender. La pequeña mano de Lucas apretó la mía. Está en mi habitación, abuelo. Todo lo que ha estado planeando. ¿Quieres verlo? Lucas me guió escaleras arriba hacia su cuarto, pasando por las fotos familiares que bordeaban el pasillo. Fotos de la infancia de Alejandro. Mi esposa, María, sonriendo en su jardín. Lucas de bebé. Recuerdos de una familia normal que escondían algo podrido debajo. Su habitación todavía tenía el papel pintado de dinosaurios que yo mismo ayudé a poner cuando tenía 4 años. Había pensado que los colores brillantes podrían animarle a comunicarse. Ahora sabía que se había estado comunicando todo el tiempo, solo que no en voz alta. Pero Lucas no fue a su cómoda. En cambio, se arrodilló junto a la estructura de madera de su cama y deslizó sus pequeños dedos en un hueco debajo de una tabla del suelo que había aflojado hace mucho tiempo. Mamá cree que no entiendo nada, susurró Lucas. Solía dejar estos papeles en su escritorio cuando estábamos los dos solos en casa. Me hacía quedarme allí y verla trabajar porque sabía que no podía decírselo a nadie. Una vez recibió una llamada de emergencia y se olvidó de llevarse un sobre amarillo al baño. Lo cogí. Sabía que si me lo llevaba todo se daría cuenta, así que solo cogí las páginas más importantes y las escondí aquí. Sacó un montón de papeles doblados para que cupieran en el hueco. Mamá puso la casa patas arriba buscándolos, dijo Lucas, con miedo y orgullo mezclados en sus ojos. Incluso le gritó a papá por perder sus documentos, pero nunca sospechó de mí. Me llamó un adorno roto en esta casa. Mis manos no estaban firmes mientras despegaba aquellos papeles.
El primer documento era una impresión de un sitio web médico. Signos de abuso y negligencia en ancianos. Un rotulador amarillo marcaba secciones específicas. Pérdida progresiva de memoria, aumento de confusión y desorientación, cambios en los patrones de sueño. Cada síntoma que yo había estado experimentando durante los últimos 2 años. El segundo documento me revolvió el estómago. Interacciones de medicamentos en pacientes ancianos. Los márgenes estaban cubiertos con la letra de Beatriz. Cálculos, dosis, notas sobre cómo espaciar la administración para evitar la detección. Pero el tercer documento hizo que todo fuera real. Eran notas de progreso tituladas Cronograma de MB. Con la caligrafía precisa de Beatriz. Mis iniciales. Mi vida reducida a un experimento clínico. Marzo de 2024. Primera dosis administrada, 1 miligramo de lorazepam. El sujeto está cansado, lo atribuye al envejecimiento normal. Junio de 2024. Aumento a 2 miligramos más difenhidramina. Fallos de memoria detectados. Septiembre de 2024. Se añade Solpidem. Patrones de confusión deseados alcanzados. Leí esa última línea 2 veces. Patrones de confusión deseados. Había estado siguiendo mi declive como un proyecto de ciencias, ajustando las dosis hasta obtener los resultados que quería. Entonces llegué a la entrada final. 10 de octubre de 2024. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. La cantidad calculada debería asegurar la resolución permanente entre 48 y 72 horas tras la administración. Mi mano tembló. Resolución permanente. Así describía ella el fin de mi vida. Como el cierre de un trato de negocios. Abuelo, dijo Lucas suavemente. Hay una cosa más sobre por qué me odia tanto. Se estiró de nuevo hacia el escondite del suelo y sacó otro papel del fondo. Resultados de una prueba de paternidad de ADN. Alejandro Benet. 0% de probabilidad de paternidad. La habitación dio vueltas. Lo leí de nuevo. 0%. Lo encontré hace 2 años, susurró Lucas, con lágrimas empezando a caer por sus mejillas. Realmente no soy tu nieto. No por sangre. Por eso mamá. Solté los papeles. Estreché a ese niño entre mis brazos con tanta fuerza que jadeó. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Escúchame, soldado. La sangre no hace a la familia. El amor hace a la familia. El honor hace a la familia. Lo sostuve a la distancia de mis brazos para que pudiera ver mi cara, para que viera que hablaba en serio. Tú eres mi nieto. Eso no cambiará nunca. Jamás. Lucas hundió la cara en mi hombro y lloró. 8 años de miedo y silencio finalmente rompiéndose. Sostuve a este valiente niño que nos había estado protegiendo a ambos de la única manera que sabía. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos juntos en su pequeña cama. Los papeles yacían en el suelo, esparcidos como metralla. Evidencia de un plan de 2 años para destruirme. Beatriz había sido minuciosa, metódica. Había pensado en todo, excepto en que Lucas sabía leer. No sabía que él había estado observando, aprendiendo, robando pruebas bajo sus propias narices. No sabía que su víctima había sobrevivido a cosas peores en la selva. Sostuve al niño cerca mientras la furia ardía en mi interior. Beatriz pensaba que lo había planeado todo perfectamente. No tenía idea de que estábamos a punto de usar su propia evidencia contra ella. Abajo, en mi cocina, extendí esos documentos sobre la mesa como mapas de batalla. Lucas observaba, esperando órdenes. Esto es la guerra, dije. 3 fases. Prueba médica, documentar todo, atrapar su confesión. Lucas asintió, enderezándose, listo para luchar.
A las 15:15, llamé al diar. Marcos Esteban. Éramos amigos desde hacía 15 años. Marcos, necesito una analítica de sangre de emergencia hoy mismo. Confía en mí. ¿Cuánto tardas en llegar? 30 minutos. Para las 16, un enfermero me estaba extrayendo sangre. Marcos estaba en la puerta, preocupado, pero sin presionar. Tendré los resultados mañana por la mañana, dijo. De vuelta a casa, a las 17, Lucas estudiaba los documentos como planes de asalto. Tu madre va a llamar esta noche, le dije. Siempre llama el segundo día, ¿verdad? Él asintió. Necesita pensar que su plan está funcionando. Tengo que convencerla de que estoy confundido, empeorando. Pasamos la siguiente hora ensayando. Practiqué arrastrar las palabras, repetirme, olvidar cosas. Lucas me corregía cuando no era lo suficientemente convincente. A veces, parecer débil es la posición más fuerte, le expliqué. Deja que el enemigo piense que ha ganado, luego golpéalo por la espalda. El teléfono sonó exactamente a las 20. Predecible. ¿Beatriz? Respondí, dejando que mi voz sonara cansada. Ah, hola, querida. Mateo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Lucas? Dejé que el silencio se alargara demasiado. ¿Lucas? Ah, sí. Buen chico. Tan callado. ¿Habéis estado comiendo bien? Creo que sí, aunque no recuerdo si le di de comer al niño hoy. ¿Lo hice? Dejé que se filtrara una confusión genuina. Y esta mañana, no encontraba mi cartera. Al otro lado de la mesa, Lucas me pulgara hacia arriba. Vaya, dijo Beatriz. Escuché la satisfacción que no podía ocultar del todo. Eso suena preocupante. He estado tan cansado. Sigo pensando que veo a María por la casa. Dejé que mis palabras se emborronaran. Estaba en el jardín ayer. ¿O fue? ¿Qué día es hoy? Jueves, Mateo. Es jueves por la noche. Jueves, ¿verdad? Lo repetí lentamente. ¿Has estado tomando tu té? Su voz se afiló. El té, sí. Me ayuda a dormir. Duermo tanto ahora. Arrastré las palabras. ¿Se supone que debe cansarme tanto? Es completamente normal. A tu edad, tu cuerpo necesita más descanso. Habló sobre residencias de ancianos y ayuda profesional, sobre discutir mis opciones cuando regresaran. Hice sonidos vagos y de conformidad, interpretando a un hombre demasiado confundido para entender su propio destino. Cuando colgué, dejé la actuación inmediatamente. Lucas me miraba asombrado. Se lo ha creído totalmente. 8 años estuviste tú en silencio, dije. Yo puedo fingir confusión durante 2 días. Miré el calendario. Jueves por la noche volverían el domingo por la tarde. 48 horas para finalizar nuestra trampa. Viernes por la mañana, a las 9, el diar. Esteban llamó con resultados que confirmaban todo lo que Lucas me había dicho. Mateo, tus análisis han llegado. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. Nada prescrito. Los niveles son peligrosamente altos. Una semana más a esas concentraciones se habría sufrido un daño cognitivo irreversible o la muerte. Cerré los ojos. Escucharlo de un médico lo hacía real de una manera que las notas de progreso no habían logrado. Sé quién lo hizo, Marcos. Necesito 24 horas para manejar esto a mi manera. Mateo, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Para el lunes por la mañana estarás testificando en el juzgado, te lo prometo. Pero necesito un día más. Silencio. Luego, Marcos suspiró. 24 horas. Ni un minuto más.
A las 11 llamé a Daniel, mi abogado desde hacía años. Daniel, si grabo a alguien sin que lo sepa aquí en España, ¿es admisible como prueba? Depende, Mateo. Si tú eres parte activa de la conversación y hay un interés legítimo para probar un delito grave, puede serlo. Cuéntame qué pasa. Te necesitaré el domingo por la tarde, sobre las 6. Para las 2 de esa tarde, Lucas y yo estábamos en una tienda de electrónica. Compré una grabadora de voz digital, lo suficientemente pequeña para esconderla, pero sensible para captar cada palabra. Calidad profesional. La probamos en el aparcamiento. Lucas se puso a 5 metros y habló normalmente. Al reproducirlo, cada sílaba se oía nítida. Esa noche, en la mesa de la cocina, tracé el plan paso a paso. La grabadora iría detrás de los libros de historia militar en la estantería del salón. Lucas jugaría tranquilamente en el suelo, silencioso e invisible, como Beatriz esperaba. Cuando llegara el momento en que ella hubiera dicho lo suficiente para condenarse, él se levantaría, caminaría hacia la estantería, sacaría la grabadora y hablaría. Lucas entrelazó sus manos. ¿Y si tengo mucho miedo? ¿Y si no puedo hacerlo? Cubrí sus manos con las mías. Has sido valiente durante 8 años, soldado. Un día más, eso es todo lo que te pido. El sábado por la mañana probamos la grabadora repetidamente, revisamos las pilas y practicamos la colocación hasta que Lucas pudo hacerlo con fluidez. Por la tarde, hicimos ensayos completos. Yo practicaba la confusión y Lucas practicaba quedarse quieto. Luego cambiamos de rol. Puedo hablar, decía Lucas, con la voz cada vez más fuerte. Siempre he podido hablar. Mamá me daba demasiado miedo. Más alto, le instruía yo. Míralos directamente. Cada palabra importa. Ensayamos 5 veces hasta que su voz sonó clara y segura. Al llegar la noche, Lucas apenas pudo cenar. Tenía el estómago revuelto por los nervios. Le conté historias de mis tiempos de servicio para distraerle, sobre jóvenes que encontraron un valor que no sabían que tenían. A la hora de dormir, Lucas me miró desde la almohada. Abuelo, ¿y si mañana sale todo mal? Entonces nos adaptamos. Pero no pasará. La verdad está de nuestro lado y tenemos las pruebas para demostrarlo. Lucas cayó en un sueño inquieto. Yo no dormí nada. Me senté en mi sillón mirando la fotografía de María, pensando en la familia y la traición. Mañana, Alejandro y Beatriz caminarían hacia una emboscada. Solo que aún no lo sabían. El domingo a las 14, oí el coche de Alejandro entrar en la entrada. Ese sonido familiar activó algo en mí que no sentía desde mis años de servicio. La calma tensa y focalizada antes de una emboscada. Lucas y yo intercambiamos una mirada rápida en el salón. Sus ojos castaños estaban firmes, listos. Habíamos ensayado este momento durante 2 días seguidos. Me coloqué en mi sillón, con los hombros hundidos, el pelo despeinado y la camisa mal abotonada, con un lado colgando más que el otro. Incluso evité afeitarme esa mañana. El espejo me devolvía exactamente lo que Beatriz quería ver. Un hombre cayéndose a pedazos. Lucas se sentó en el suelo cerca de mis pies, con sus figuras de acción a su alrededor. Me dio un pequeño asentimiento y luego se quedó perfectamente inmóvil y en silencio, regresando al papel que había interpretado durante 8 años. La puerta principal se abrió. Mateo, ya estamos en casa. La voz de Beatriz resonó por la casa, brillante falsa. Apareció en el umbral del salón, bronceada por sus 4 días bajo el sol del Caribe. Sus ojos me recorrieron, evaluando mi apariencia desaliñada. Por una fracción de segundo, un destello de irritación cruzó su rostro, como si le sorprendiera encontrarme todavía sentado en mi silla en lugar de haber sido llevado de urgencia al hospital. Luego, compuso una expresión de preocupación. Oh, Mateo, pobrecito.
pareces agotado. ¿Te has estado cuidando? Dejé que mi mirada vagara, como si tuviera problemas para enfocar. Beatriz. ¿Habéis vuelto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo os habéis ido? 4 días, Mateo. Solo 4 días. Repetí sus palabras lentamente, dejando que la confusión nublara mi rostro. He estado tan cansado. No recuerdo si Lucas desayunó esta mañana o si eso fue ayer. Alejandro entró detrás de ella cargando las maletas. Cuando me vio, todo el color desapareció de su cara. Papá. Dijo con la voz tensa, ¿estás bien? Beatriz le lanzó una mirada de advertencia, rápida y afilada, y luego se volvió hacia mí con esa voz empalagosa. Solo está cansado, Alejandro. A su edad, estas cosas pasan de forma natural. Se instaló en mi sofá como si fuera la dueña, acomodándose con confianza. Mateo, ¿has estado tomando tu té? La mezcla especial que te preparé. Asentí vagamente. ¿El té? Sí, el té ayuda. Duermo mucho ahora. Todo el tiempo durmiendo. No pudo ocultar el placer en su voz. Eso está muy bien. Tu cuerpo necesita descanso. Se giró hacia Alejandro. ¿Ves lo que te decía? Está decayendo más rápido de lo que pensábamos. Realmente necesitamos tener esa conversación que hemos estado posponiendo. Alejandro abrió la boca. Beatriz, quizá deberíamos. Alejandro, le cortó ella, seca y tajante, tu padre necesita ayuda. Ayuda profesional. Se volvió de nuevo hacia mí y ahora la máscara se estaba resbalando. Pude ver lo que realmente había debajo. Mateo, ¿cómo te sentirías en un lugar donde las enfermeras pudieran cuidarte, donde la gente pudiera asegurarse de que estás a salvo? Hice mi voz pequeña, derrotada. No quiero ser una molestia. Una carga para vosotros, hijos. No eres una carga, las palabras eran las correctas, pero el tono era totalmente gélido, pero la naturaleza sigue su curso. Algunas personas de tu edad simplemente se apagan más rápido que otras, especialmente cuando ya no están tan cuerdas como antes. Se estaba animando con el tema, volviéndose más audaz. Una residencia especializada en memoria sería lo mejor para todos. Así podríamos gestionar tus asuntos correctamente. La casa, las finanzas. Todas esas cosas complicadas por las que ya no necesitas preocuparte. Alejandro se movió incómodo en la puerta. Beatriz. Ella le ignoró por completo. Todo será mucho más sencillo una vez que se hagan los arreglos adecuados, continuó, casi para sí misma. La grabadora detrás de los libros en mi estantería estaba captando cada palabra, cada cálculo frío. Yo seguía allí sentado, interpretando al anciano confundido, a la víctima fácil, dejando que pensara que había ganado. Fue entonces cuando Lucas se levantó lenta y deliberadamente. Y no caminó hacia mí. Caminó hacia la estantería. La voz de Beatriz se cortó a mitad de frase. Lucas llegó a la estantería, metió la mano detrás de los viejos libros de guerra, sacó la grabadora digital, se giró para enfrentar a su madre y habló. Esto ha estado grabando desde que entraste. El rostro de Beatriz se puso blanco. Y puedo hablar, dijo Lucas, con voz clara firme. Siempre he podido hablar. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Beatriz abrió la boca. Eso es imposible. Eres mudo. Los médicos a los que mentiste, dijo Lucas. Fingí porque dijiste que le harías daño al abuelo si hablaba. Alejandro miró a su hijo, atónito. ¿De verdad puedes? Me puse de pie, abandonando por completo el papel de confundido. El niño ha podido hablar toda su vida, igual que yo he estado completamente lúcido durante 5 días. Beatriz tropezó hacia atrás. Tú no estás confundido.
Ni lo más mínimo, dije fríamente. Resulta que dejar de tomar tu té con drogas hace milagros. Yo no sé de qué estás hablando. Le corté en seco. Saqué la carpeta de color manila de al lado de mi silla. Tenemos toda tu documentación aquí mismo. Tu investigación, tus estudios sobre drogas, tus notas de progreso. Leí en voz alta. 10 de octubre. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. Resolución permanente entre 48 y 72 horas. Levanté la vista. Así es como describiste el final de mi vida. Alejandro se quedó pálido. Papá, no. Ella no haría eso. Me ha estado envenenando durante 2 años, Alejandro, dije. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. El DIAR. Esteban hizo un análisis de sangre completo, todo está documentado. Y la grabadora lo ha captado todo, cada palabra que has dicho hoy. Busqué de nuevo en la carpeta. Pero ¿quieres saber qué es lo peor? Encontré la prueba de ADN, Beatriz. La sostuve en alto. Lucas no es hijo biológico de Alejandro. Atrapaste a mi hijo con el hijo de otro hombre. La cara de Alejandro me dijo que él ya lo sabía. Lucas dio un paso adelante. Lo encontré hace 2 años. Sé que no soy realmente un banner. Me volví hacia él, con voz firme. Eres un banner, soldado. La sangre no hace a la familia. El honor, sí. El rostro de Beatriz se retorció de rabia. Ese bastardo lo arruinó todo. Nunca le quise. Gritó, dándose cuenta justo después de lo que acababa de admitir. ¿Y tú? Se suponía que te apagarías en silencio. Él te estaba funcionando hasta que... Se abalanzó hacia Lucas. Si tan solo te hubieras quedado callado. Me moví por puro instinto, interponiéndome entre ellos y agarrándola por la muñeca. Tócale y será lo último que hagas. Beatriz forcejeó contra mi agarre. Suéltame. Ni siquiera es tu nieto de verdad. La sostuve con la misma firmeza con la que empuñaba un fusil hace 50 años. Ese niño tiene más honor del que tú podrías tener en 10 vidas. Miré a Lucas. Llama al 112, soldado. Intento de lesiones graves y abuso de ancianos. Lucas corrió al teléfono de la cocina. Alejandro se desplomó en la silla. Papá, lo siento. Yo no sabía que ella llegaría a... Pensé que solo eran palabras. Sabías lo suficiente, dije. Sabías lo del niño. Sabías que ella estaba haciendo algo y elegiste el silencio. Ella me amenazó con el divorcio, con quitármelo todo. Estaba atrapado. Así que dejaste que silenciara a tu hijo durante 8 años y que envenenara a tu padre. Te convertiste en cómplice. Lucas llamó desde la cocina. Ya vienen, abuelo. 5 minutos. Las sirenas empezaron a oírse cada vez más cerca. Beatriz dejó de forcejear cuando las escuchó. Lucas se puso detrás de mí, agarrando mi camisa. Habíamos sobrevivido. Pero ver a mi hijo desmoronado en esa silla me causaba un dolor casi igual al de la traición. 3. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero cuando alcanzaron a Beatriz, trituraron todo lo que había construido sobre mentiras. Esa misma tarde, la policía se la llevó esposada. Gritaba que yo había manipulado a Lucas, que el niño estaba enfermo mentalmente y que yo estaba senil. Los oficiales no dijeron nada, ya habían escuchado la grabación. Alejandro fue en un coche patrulla aparte para ser interrogado, su rostro estaba gris. Los detectives nos entrevistaron a Lucas y a mí por separado durante los 3 días siguientes. Lucas respondió a cada pregunta con su voz clara, firme. Explicó las amenazas cuando tenía 5 años, los 8 años de silencio forzado y las pruebas que había reunido.
La doctora Emilia Pardo evaluó a Lucas a petición del fiscal. Su informe confirmó una inteligencia excepcionalmente alta y que el silencio forzado constituía un maltrato psicológico documentado. Lo más importante es que lo certificó como un testigo creíble. El Diar. Marcos Esteban testificó sobre los análisis de sangre. Los niveles de fármacos en mi sistema eran peligrosamente altos. Una semana más, dijo, y probablemente habría sufrido daños irreversibles o la muerte. Mi abogado, Daniel, presentó todas las pruebas. La confesión grabada, las notas de Beatriz, la prueba de ADN que mostraba el móvil del crimen y los sobres de té que la Guardia Civil analizó, confirmando que contenían las mismas drogas halladas en mi sangre. La defensa intentó alegar que yo había plantado las pruebas o que Lucas había sido coaccionado, pero no pudieron explicar las notas manuscritas de Beatriz ni su propia voz en la grabación, fría calculadora. El juicio duró 3 semanas. La evidencia era abrumadora. El juez sentenció a Beatriz a 15 años de prisión por intento de homicidio, maltrato a ancianos y abandono/maltrato de menores. Alejandro recibió 5 años de libertad vigilada, cooperó plenamente y mostró un remordimiento genuino, pero el juez dejó claro que su silencio había permitido 8 años de abuso. La vista por la custodia fue breve. Alejandro compareció voluntariamente. Renuncio a todos mis derechos parentales, le dijo al juez. Lucas se merece algo mejor. Mi padre ha sido más padre de lo que yo lo he sido nunca. El juez me concedió la tutela legal total. Un mes después, visité a Alejandro. Parecía 10 años mayor. ¿Cómo está él?, preguntó. Lucas no para de hablar, está floreciendo. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Bien. Eso es bueno, papá. Fui tan débil. Sé que eso no es excusa. No, no lo es, dije. Dejaste que le hiciera daño durante 8 años. Dejaste que me envenenara. Fuiste una víctima al principio, pero luego fuiste cómplice. Viviré con eso siempre. ¿Pero puedes decirle que le quiero, aunque le fallara? Me quedé en silencio un largo rato. Se lo diré. Si te perdona o no, es su elección. Gracias, papá. Y gracias por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Me fui sin mirar atrás. No volvería a visitarle. 6 meses después, mientras la primavera daba paso al verano, Lucas y yo habíamos construido algo que pensé haber perdido cuando falleció mi esposa. Una familia. Unida no por la sangre, sino por la elección y la supervivencia. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Lucas me enseñó esa diferencia. Un sábado por la mañana, a finales de abril, estábamos en el muelle de un embalse local con las cañas de pescar. El aire olía a hierba fresca y a posibilidad. Mi presentación de ciencia sobre las ondas sonoras sacó la nota más alta de la clase, dijo Lucas con voz animada. Sonreí. No me sorprende, soldado. Estás recuperando el tiempo perdido con esa voz. La doctora Pardo dice que progreso muy bien, continuó. Cree que podría estar listo para saltar un curso el año que viene. Tu abuela habría estado tan orgullosa, dije suavemente. Los Bennett siempre hemos sido listos. Nos quedamos en un silencio cómodo. Abuelo. La voz de Lucas era más suave ahora. ¿Piensas alguna vez en mi padre biológico? No lo dudé. No, porque estoy mirando a mi nieto ahora mismo. Pero no compartimos sangre. Compartimos algo más fuerte que la sangre, dije. La sangre es un accidente del nacimiento. La familia es por quien estás dispuesto a luchar. Nosotros hicimos eso. Eso nos hace familia en el sentido más puro. Lucas guardó silencio un momento. ¿Puedo seguir siendo un Bennett? Me giré para mirarle de frente. Hijo, te has ganado ese nombre. Has demostrado más valor que la mayoría de los soldados con los que serví.
Eres un banner porque actuaste como tal cuando más importaba. Sus ojos brillaron. Quiero ser como la doctora Pardo cuando sea mayor. Ayudar a los niños que no pueden hablar porque tienen demasiado miedo. Se me cerró la garganta. Harás cosas extraordinarias, Lucas. Los entiendes como nadie más puede. ¿Crees que de verdad puedo hacerlo? Sobreviviste 8 años y nos salvaste la vida a los dos, le dije. Puedes hacer cualquier cosa. De repente, la caña de Lucas dio un tirón fuerte. Sus ojos se abrieron de par en par. Tengo algo. Trabajamos juntos para recoger el sedal. Tras un minuto de lucha, un pequeño barbo rompió la superficie brillando al sol. Lucas rió con pura alegría, un sonido que nunca daría por sentado. ¿Abuelo? Preguntó mientras volvíamos a preparar las cañas, ¿crees que papá vendrá a vernos alguna vez? Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Tu padre se enfrenta a su propia culpa. Pero nosotros estamos bien. Mejor que bien. Sí, dijo Lucas con sencillez, lo estamos. A los 70 años, encontré de nuevo mi propósito. No como soldado, ni como padre decepcionado, sino como el abuelo de un niño que encontró su voz y nos salvó a ambos. Algunas familias nacen, la nuestra se forjó en la batalla, y eso la hace inquebrantable. Si sientes que algo va mal con un ser querido, investiga de inmediato. No esperes a que las pruebas caigan en tu regazo como me pasó a mí. Gracias a Dios, Lucas encontró el valor para hablar y yo tuve la claridad para escuchar. La familia no es el ADN, es quien está a tu lado cuando llega la batalla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.